De cargos de confianza se colocó en el centro del debate político. El caso del intendente de Artigas, Pablo Caram, y sus familiares en el gabinete fue de alguna manera el detonante, pero después hubo otros casos en otras intendencias, en dependencias de la administración pública, que derivaron incluso, por ejemplo, en lo que veíamos recién, la salida de los directores de ACE. Para hablar de este tema estamos con el doctor en Ciencias Políticas, Conrado Ramos, también senador del Partido Independiente. ¿Se sabe cuántos cargos de confianza hay en la administración central y en los gobiernos departamentales? Hola, buenas noches. No, a ciencia cierta es una cifra que desconocemos. Estricto sensu, lo que se le llama cargos de confianza, lo que es Q, que es un cargo que tiene carácter legal, sí, hay un número que se viene actualizando y se sabe cuántos hay, por ejemplo, en la administración central y en los servicios descentralizados, por ejemplo. Pero esos no agotan todos los cargos de confianza, es decir, los cargos de confianza son más allá de esos cargos Q. Cargos de designación discrecional por parte de los políticos son muchísimos más. Lo que sucede es que no tenemos una cifra, no hay un inventario, un observatorio que dé cuenta. El Servicio Civil viene haciendo esfuerzos, porque históricamente Uruguay no lo ha hecho. No ha habido interés político en avanzar en esa materia. Por ejemplo, se hablaba en ACE había famosos 96 cargos de alta responsabilidad. ¿Qué son? Son cargos que se designan directamente por los directorios políticos sin pasar por concurso, pero no figuran como cargos Q. Lo mismo en empresas públicas y lo mismo en la administración paraestatal, ¿no? Las personas públicas no estatales, las sociedades anónimas, las empresas públicas, también hay designaciones discrecionales hechas por los políticos de las cuales no tenemos cuenta. ¿La normativa para designar estos cargos es clara o hay límites que son de alguna manera confusos? No se pueden decir que sean ilegales. Lo que no está claro es que no hay una buena rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los mecanismos de estas designaciones, cuántos son, qué perfiles tienen, qué competencias técnicas o idoneidad tiene. Por eso es necesario hacer propuestas al respecto. Se lo pregunto porque habrá leído la respuesta que dio Marcos Carámbula a las designaciones en la Intendencia de Canelones y estas acusaciones de las últimas horas. Él señala la idoneidad de las personas para esos cargos. ¿Qué lectura hace usted de la respuesta de Carámbula? Primero, que no hay nadie que controle esa idoneidad. Los antiguos cargos que se llamaban de alta prioridad se supone que eran cargos de confianza a los cuales se le revisaba, no sé, Servicio Civil o alguna institución le revisaría la idoneidad técnica de esos cargos, cosa que nunca se aplicó adecuadamente hasta que terminó desapareciendo esa figura en la Ley de Presupuesto del 2010. Hoy en día a ningún cargo de confianza se le mira la idoneidad, salvo aquellos cargos políticos como embajadores o directores de entes autónomos a los cuales se pide la venia o por ejemplo, el directorio de la JUTEP, a los cuales se pide la venia del Senado. Se supone que el Senado mira, pero termina haciendo acuerdos políticos y no un verdadero control de la idoneidad técnica de esos cargos. Ahora, ¿la idoneidad pesa o no pesa? Se lo pregunto porque siendo familiar de, por ejemplo, en este caso, de un intendente, como pasó, como se señala ahora con lo de Carámbula, pero como pasa, por ejemplo, en el departamento de Artigas, se marcaba la idoneidad como una... Sí. El argumento para designarlo, más allá de la familiaridad. Ahí estamos ante un tema ético, ¿no? La JUTEP justamente está viendo de tomar cartas en este asunto. Hay una normativa que data del 2003, el decreto 30, en su artículo 35, dice muy claramente que no se puede tener una misma repartición, un jerarca no puede tener familiares hasta segunda línea de consanguinidad bajo su jerarquía. Por lo tanto, no debería contratarse. Ahora, en el caso especial de aquellos que son cargos de confianza que un intendente, en ese caso, designa, no queda muy claro si esa norma se extiende a los cargos de confianza o solamente son para funcionarios de carrera. Yo creo que una interpretación que se puede hacer de esa norma debería extender a los cargos de confianza y por una cuestión ética no se deberían mezclar lo que son intereses públicos con intereses privados. Siempre que yo tenga un familiar bajo mi jerarquía va a estar confuso eso del interés público e interés privado y por lo tanto ahí la norma es clara. A partir del caso de Artigas, de lo que se vio después en otras intendencias, de lo que está pasando, por ejemplo, en ACE, ha surgido, por ejemplo, el BPS, que ya dijo el vicepresidente de la JUTEP que iba a tomar cartas en el asunto. ¿Qué le parece, por ejemplo, la propuesta del senador Pedro Bordaberry?
Bueno, es una propuesta que va hacia un lado extremo, que es que todos los cargos de primer nivel no puedan tener en ningún lugar del Estado, ya no solamente como dice el decreto 30, que serían dentro de su propia repartición, sino que en ninguna repartición pública. Y bueno, habría que analizarlo. Uno podría decir, bueno, si uno quiere dar una línea radical, ejemplarizante, podría tener andamiento, pero creo que va a tener reparos. Entonces, lo que tenemos que hacer es formar una comisión interpartidaria. Nosotros estamos evaluando llamar, el senador Mieres va a llamar a los demás líderes de los partidos políticos, todos, sin exclusión, y tratar de tener algunas líneas claras porque la ciudadanía lo está reclamando. Claro, a eso quería llegar. ¿Hay consenso, digamos, desde el sistema político para atender este reclamo? Hay que llegar a determinados consensos. Es decir, si uno va queriendo pasar de 0 a 100, quizás los consensos no se logren. Tenemos que ver hasta dónde logramos consensos, cómo no tendría que haber de esos consensos y esos acuerdos no debería haber botines políticos. Es decir, si alguien se arroga la puridad en esta materia y enfoca todos los males sobre el otro, probablemente no se lleguen a consensos. Lo que tenemos que hacer es lograr avanzar, mirar hacia adelante, no estar haciendo una casa de brujas, pero sí mirar hacia adelante, lograr consensos, corregir situaciones que hoy en día se puedan corregir sobre temas de nepotismo o por ejemplo, excesivos cargos de confianza. Es lo que decías, no sabemos cuántos son. Quizás podamos limitarlos a aquellos cargos que son de diseño de políticas del gabinete del ministro y pedirle a algún organismo que mire la idoneidad técnica de esos cargos y limitar en otros lugares que no son de diseño de políticas, ANEP, ACE, empresas públicas, limitar los cargos de confianza, eliminar cargos de confianza y sustituirlos por profesionales de carrera. ¿Y eso sería lo que debería estudiar esa comisión que quiere proponer el Partido Independiente? Nosotros vamos a ir en esa línea, de proponer esas medidas, entre otras también que tengan que ver con extender las competencias de la JUTEP. Las competencias legales no, porque ya las tienen, sino que la JUTEP tenga un rol mucho más proactivo y como estuvimos estudiando normativa comparada y otros organismos que vigilan el tema de la ética pública, en una relación muy directa con Servicio Civil, inclusive mirando cómo la JUTEP podría tener, cada organismo debería tener algún delegado que tiene vínculo con la JUTEP, algún representante que tenga vínculo con la JUTEP, se den muchos más cursos de capacitación que los que hoy en día está dando la JUTEP, que da cursos de capacitación, y que hubieran formularios online, no solamente para el patrimonio de los jerarcas, que hoy en día JUTEP lo controla, sino para evitar potenciales conflictos de interés. Estos, por ejemplo, si un jerarca quiere o piensa que puede designar a un familiar porque es un profesional, bueno, debería consultar a la JUTEP a ver si esto va de acuerdo a la ética de la función pública. Más que nada sería tener como una caja de herramientas para recurrir. Exactamente. En la OSD viene hablando de cajas de herramientas para, inclusive hay autotest que los funcionarios públicos pueden hacerse y denunciar, dicen, bueno, mira, acá va a licitar un pariente mío una licitación, yo me abro de esta licitación porque es un potencial conflicto de interés. De estas cosas los países han venido avanzando, sobre todo los países desarrollados han venido avanzando mucho y podría llegarse a incluir en estas propuestas de comisión interpartidaria, reducir cargos de confianza, pedir idoneidad técnica, que haya una comisión de servicio civil interpartidaria con notables que mire la idoneidad técnica, reducir cargos de confianza donde no son necesarios, aumentar las capacidades técnicas y profesionales de la JUTEP para poder intervenir más proactivamente en este tipo de cosas y otro tipo de propuestas que tienen que ver con el Tribunal de Cuentas y si tienen efectos suspensivos algunas de sus observaciones o no, y podría avanzarse en un paquete de transparencia, modernización y profesionalización de la gestión pública. Conrado Ramos, muchas gracias por estos minutos aquí en Telemundo. No, para nada, encantado. Seguimos con ustedes.